Bueno, como dije recién, esta clase va a ser una clase, repito, más corta, porque complementa la clase anterior, que habíamos visto, habíamos comenzado a ver el tema de la distribución de frecuencias. Recuerden que la distribución de frecuencias es una tabla donde lo que se hace es resumir la información, y donde en esa tabla va a estar condensado la información que nos va a permitir un mejor análisis de esa perdón, chicos, estamos dando la clase, después voy a contestar las preguntas. Dijimos que las preguntas las hacemos fuera de la clase para que no la clase quede como clase, ¿no? Entonces así no entramos con muchas cosas durante la clase. Después hago las aclaraciones. Vuelvo, entonces lo que decía en esa distribución, digamos, de frecuencia, repito, lo que hacemos es resumir, condensar los datos para, digamos, para poder comenzar el análisis, ¿no? Ustedes van viendo que nosotros, a partir de los datos originales, que pueden ser 50, 100 o más, ya los empezamos a resumir para ir teniendo la información cada vez más precisa, más uniforme, que es lo que nosotros necesitamos para tomar decisiones. Bien, vamos a compartir entonces el PowerPoint, ¿no? Bien, ya vamos a tener el... Bueno, vamos a hacer un pequeño paneo de lo que vimos la clase pasada, como para después enganchar. Habíamos visto que teníamos dos tipos de serie de datos, las series temporales y las series de frecuencia, ¿no? Las series temporales nos permitían a nosotros mostrar la información a lo largo de un periodo de tiempo. Podría ser ventas anuales, accidentes semanales, producción diaria, bueno, todo lo que implique la información temporal, ¿no es cierto? Recibe este nombre precisamente de serie temporal o también serie cronológica. Y la serie de frecuencia, que es lo que estamos analizando, permite la información en un solo periodo de tiempo. Hacemos la aclaración que estamos en un análisis univariado. Bien. Bueno, habíamos visto también entonces que la distribución de frecuencias era una tabla donde los datos se presentaban con clases, o sea, se las agrupaba, se los organizaban en clases con sus respectivas frecuencias. Y decíamos básicamente para tener una mejor configuración de los datos y poder hacer el análisis. Bueno, habíamos visto que teníamos las series de frecuencia teniendo en cuenta el tipo de variable. Bueno, teníamos las variables continuas, variables discretas, en el caso de ser variables cuantitativas, y las variables cualitativas, que son las variables que se presentan y que se miden en atributos. Bueno, vamos a empezar, como dijimos, con las variables cualitativas, que son las más sencillas. Recuerden que la variable cualitativa, para organizar la tabla, simplemente las clases que van a tener esta tabla van a ser los valores que tome el atributo. Volvemos a repetir, si es instrucción, primaria, secundaria, terciaria, por ejemplo. Entonces,
cada uno de esas modalidades que toma el atributo va a ser una de las clases o categorías para la tabla. Y luego, como tenemos que hacer el conteo para determinar cuál es la frecuencia, es decir, la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que está en cada uno de esas categorías. ¿Cuántos tienen primaria? ¿Cuántos tienen secundaria? ¿Cuántos tienen terciaria? Por ejemplo, para dar un ejemplo así común. En el caso nuestro, dijimos que estábamos trabajando con turismo, ¿no es cierto? La tabla, en este caso, estamos hablando de distribución de los turistas o de visitantes por el medio de transportes que vienen. El medio de transporte es una variable cualitativa y en este caso toma 3 atributos: automóvil, micro y avión. Ahí están, digamos, las 3 categorías. Y luego hacemos el conteo de cuántos vinieron en automóviles, cuántos en micro y cuántos en avión. Análogamente, convertimos esos datos en porcentaje, por lo que denominamos a la cantidad de turistas frecuencia absoluta y al porcentaje de turistas frecuencia relativa, ¿no es cierto? Es decir, sintetizando, tenemos acá el número de turistas, se llama la frecuencia de clase absoluta, que la simbolizamos por FI, y el porcentaje de turistas como frecuencia relativa. Eso es lo que habíamos señalado, digamos, con la simbología FI y FR. Bien. Bueno, dijimos que podíamos graficar esto a través de distintos gráficos, puede ser un gráfico de barras, y en este caso tomamos un gráfico circular que puede ser útil para presentar estos datos. Como vemos, ¿no es cierto? Como vemos, hay sencillez para hacer este tipo de tablas. Ustedes, dentro del turismo, tienen otras variables cualitativas para mostrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, destino turístico que prefieren, ¿no es cierto? Actividades recreativas que les gusta hacer, es decir, tenemos una serie de ejemplos como para trabajar con las tablas de variables cualitativas. Ahora venían las tablas de frecuencia para las variables discretas. En este caso, recuerden que la variable discreta toma cada valor, determinado valor en el intervalo, no admite ningún valor intermedio, ¿no? Número de hijos, número de materias rendidas. En este caso, para hacerlo, para recordar, nosotros ahí establecíamos la cantidad de denuncias que recibían 20 agencias de viajes. ¿Se acuerdan? Esas 20 agencias de viajes se les anotaba cuál era la cantidad de denuncias que habían recibido. Y en ese caso tenemos agencias que han recibido, mejor dicho, que no han recibido denuncia hasta que han recibido 4 denuncias. Entonces, para armar la tabla, sencillamente, ¿no es cierto?, para armar la tabla, sencillamente tenemos, digamos, que determinar lo siguiente: el número de denuncias, que va de 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, hay agencias que no recibieron denuncia, otras que recibieron 1, otras 2, 3 y hasta 4. Y luego hacemos el conteo. Entonces dijimos 4 agencias no recibieron denuncias, 5 1, 6 2, 3 3 y 2 agencias recibieron 4 denuncias. Análogamente, lo hacemos con la frecuencia relativa también para mostrar de otra manera la información. Bien, gráficamente dijimos que teníamos un gráfico alternativo, habíamos aprendido a ver un gráfico alternativo que era el gráfico llamado de bastones, donde en vez de trabajar con barras, trabajamos con segmentos. Entonces, en el eje de las X está la variable, o sea, 0 denuncias, 1 denuncia, 2, 3 y 4. Y en el eje de las Y, el porcentaje. En este caso, ustedes pueden tomar, dijimos, la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta. Yo acá tomé la frecuencia relativa. Entonces,
levantamos para cada valor de la variable, ¿no es cierto?, la altura o el segmento igual a la frecuencia relativa. En este caso, 0,20 o el 20% son los que no han recibido, digamos, ninguna denuncia. Y así levantamos los otros segmentos para los otros valores. Y ahí tendríamos el gráfico de bastones. Bien. Bien, luego ya trabajamos con las series para variables continuas, donde acá dijimos que trabajábamos con los intervalos. Y habíamos establecido que teníamos dos maneras de organizar los datos. Es decir, previamente hay que, si los datos están desordenados o están, digamos, no están en una organización adecuada, los organizamos. Y habíamos visto dos tipos de manera de organizar. Bien, entonces, la ordenación era disponer de los datos en orden de menor a mayor o viceversa, que es digamos, un método bastante conocido. O sea, cada vez que nosotros queremos ordenar siempre datos, una de las maneras es hacerlo de menor a mayor o viceversa. En este caso, ¿no es cierto?, nosotros habíamos tomado un ejemplo. A ver, perdón un segundito, chicos. Esperen.